Bienvenidos amigos a su programa A Partir de Ahora. Hoy nos acompañará el abogado Tiago Marrero, quien nos explicará un poco del anteproyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados que eximiría de penas por discriminación. Bienvenido, Tiago. Hola María Luisa, gracias por la invitación. Ha sido un gusto aquí estar con ustedes para platicar de estos asuntos tan importantes para el país. Gracias a ti. Creo que podríamos empezar explicándole a la gente en qué consiste la discriminación, porque quizás no entienden bien el concepto. Mira, la discriminación no es más que la negación de derechos a una persona. Y es la negación injusta de derechos a una persona. Porque existe lo que llamamos discriminación positiva, ¿verdad? Que es un empujoncito sobre la base para lograr una mayor igualdad de determinados sectores que históricamente han sido discriminados y se le han negado oportunidades históricamente, como por ejemplo las mujeres, las personas que son vulnerabilizadas por su condición de discapacidad, sea visual, sea motora, etcétera. Ahora, lo que normalmente se considera como discriminación tiene que ver justamente con la negación de un derecho por la cualidad de la persona, sea por el sexo, sea por su color de piel, sea por sus creencias. Esos son, digamos, estereotipos básicos de discriminación, donde por ello lo que se busca en alguna medida con la penalización de la discriminación, de los discursos de odio, con toda la política tendente a mejorar la igualdad de todas las personas, conforme lo dice el artículo 49 de la Constitución, es justamente en busca de eliminar toda forma de discriminación y que todo el mundo tenga los mismos derechos por el simple hecho de ser personas. ¿Y qué entonces, cómo se explicaría este anteproyecto en sí, en qué consiste y si realmente se violaría ese artículo de la Constitución con la aprobación por los senadores? Ya es un anteproyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados que obviamente todavía debe pasar al Senado de la República. Sí, mira, fíjate, lo que pasó fue que tenemos ya más de 20 años discutiendo el Código Penal. Y es lo que yo decía en estos días. Nuestro Código Penal data de 1834, la redacción en Francia. Fue adoptado en la República Dominicana en el 1884. No ha habido mayores cambios sustanciales más allá de en el 97, 94, por ahí, cuando cuando se adaptó y se implementó la ley de violencia intrafamiliar y contra las mujeres, ¿verdad? Fuera de esa gran modificación y la modificación con relación a la pena, no ha habido mayores cambios en términos generales. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos un código penal actual, no solamente por los avanzados que está la sociedad dominicana con relación a la sociedad francesa de 1837 y la sociedad dominicana de 1884, sino también y mucho sobre todo porque necesitamos un código penal adaptado a la constitución que nosotros tenemos, que es una constitución que proclama el Estado social y democrático de derecho y que hace, digamos, un giro trascendental en el reconocimiento de todos los derechos de la persona, y la política que está pensada desde el punto de vista del Estado es para garantizar el libre desarrollo de toda la persona, la dignidad de las personas y en un ambiente, digamos, de oportunidades para todas las personas sin ningún tipo de discriminación. El artículo 49, que habla sobre el derecho a la igualdad, es un artículo, bueno, creo que 39 honestamente, es un artículo que claramente es bastante amplio y tiene una ambición muy grande para que la sociedad dominicana elimine cualquier tipo de discriminación histórica que tenemos. Entonces, cuando en el Código Penal ese artículo que se modificó, que incluyó, digamos así, un párrafo específico donde de alguna manera justifica que la objeción de conciencia sea una base para poder discriminar, lo que se está haciendo de alguna manera u otra es eximiendo de responsabilidad a aquella persona que por sus creencias personales entienden que pueden negar derechos a otras personas. Estamos hablando de legisladores. Efectivamente, es el legislador. Entonces, y eso, de hecho, se lo sacaron bajo la manga porque esa parte nunca había estado contemplada en ninguno de los proyectos que ha cursado en el Congreso de la República, en ninguno, en absolutamente ninguno. O sea, no solamente tenemos el tema de la causal, que siempre ha sido lo más espinoso de este proyecto de Código Penal, pero también ahora, en ocasión de la revisión, cuando la Comisión de Justicia hizo la revisión del proyecto de Código Penal, así como la Comisión Especial que también lo estudió, no incluyeron en ningún momento algún tipo de enmienda al artículo con relación a la penalización de la discriminación. Entonces, al final, cuando tú tienes un párrafo donde por creencias personales o por cuestiones institucionales, que es lo que dice la redacción del proyecto,
no habría lugar a discriminación, lo que estamos hablando es que en el fondo nunca va a haber discriminación, porque cada quien tiene su justificación para que haya algún tipo de Exacto, es discriminación. Yo como, creo que en mi establecimiento no deberían entrar personas con discapacidad porque exactamente. me dañan la imagen de mi O que si establecimiento. tengo un peinado que tú entiendes Que que no no va con va. la imagen del lugar, exactamente, tampoco debería haber ningún tipo de problema, porque esa es mi creencia, eso es una cuestión también institucional, o yo pienso que los haitianos son sucios, por ejemplo, no pueden entrar a mi establecimiento, porque eso es una creencia Exacto. personal que yo tengo en relación a ese estereotipo de personas. Entonces, es muy grave lo que sucedió, de eso no debe haber dudas. Yo entiendo que en el Senado eso se va a enmendar. Eso yo digo que es lo mejor que le puede pasar ahora mismo al país, porque yo prefiero mejor no tener un código penal moderno y en tener que esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie con relación a una práctica que luego va a ser dañina durante todo el tiempo que dure vigente. Entonces, quizá ahora en el Senado, y yo confío que eso va a ser así, en la comisión especial que está, van a revisar artículo por artículo y si se someten modificaciones, evidentemente que inmediatamente el Senado diga que va a haber modificación, va a perimir, porque el proyecto ya tiene ya más de 2 legislaturas conociéndose, entonces por eso deberá perimir. Me parece que esa es la situación que tiene. Y desde que perima, entonces va a haber que reintroducirlo de nuevo. Pero, y en el actual código, ¿establece penalidades por discriminación? ¿Sí está establecido? Sí, en el Código Penal actual existe, digamos, una especie de disposición que penaliza lo que es la discriminación de manera general. No muy específica, como si ni tampoco teniendo un contenido por odio, por así No como decirlo. se describe en el No como está, anteproyecto. no, porque el anteproyecto está pensado ya desde el punto de vista de la Constitución de la República. Es una protección adicional que quiere el legislador o debería poner el legislador para garantizar y concretar lo que es el derecho a la igualdad contemplado en nuestra Constitución. Ahora, actualmente la discriminación como tal es un tema general, digamos, de discriminación, de odio, de denegación de derechos, pero no está penalizada acorde a los tiempos que vivimos hoy día. ¿Se podría afirmar que República Dominicana entonces es un país discriminador? Todo el tiempo. Todo. Todo el tiempo. El que diga que en República Dominicana no hay discriminación, o uno, vive en una burbuja, o dos, tiene privilegios que no se está dando cuenta de lo cual posiblemente abusa de ellos, y tres, porque no escucha ni tampoco ha querido de alguna manera ponerse en los zapatos de la persona que históricamente en el país ha sido discriminado, desde las mujeres, comenzando por ahí, que es la mitad de la población, ¿verdad?, hasta la misma persona de color como yo, lo negro, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo era adolescente varias veces como a mí me dijeron que había fiesta privada en una ocasión cuando mis compañeros estaban celebrando cumpleaños en uno de los bares de Santo Domingo, y yo sabía que estaban ahí dentro. ¿Qué fiesta privada va a haber ahí? Claro, eso pasa y todavía pasa hoy día. Antes pasaba Sí, con mayor frecuencia, por sí. suerte ya eso se ha ido ralentizando, pero eso pasa, y eso es digamos, algo estructural aquí. De hecho, en el fin de semana yo conversaba con una prima mía, joven, ya tiene que tener 13 años, y ella me hablaba a mí que en su colegio pasan todavía actos que cuando yo era niño también pasaban, y que ya el Tribunal Constitucional incluso se ha pronunciado al respecto con relación al libre personalidad de los niños y el derecho a la educación, como uno puede ser, digamos, violentado por disposiciones como, por ejemplo, si el niño lleva afro, el hecho de tú impedirle que pueda tomar clases o obligarlo a recortarlo, evidentemente que eso sería una medida discriminatoria, solo si tú aplicas eso con las personas que tienen el pelo afro. Pero no Si tienen el solamente pelo... ocurre por ejemplo, en colegios privados, también en escuelas públicas. Y creo que mayormente en escuelas públicas, porque también lo recuerdo y tengo conocimiento de que actualmente todavía cuando un niño acude a una escuela con quizás un afro o una pelá caliente, no lo aceptan. Así es. Así es, y eso evidentemente es discriminatorio. Eso es un acto discriminatorio, claro. O sea, Sí. el que no quiere entenderlo, porque al final, ¿por qué digo que es discriminatorio? Porque a la persona con pelo lacio, por ejemplo, nunca o muy rara vez le llama la atención por llevar el pelo más largo. Por ejemplo, es Sí. muy extraño que eso suceda. E incluso pueden darse una misma pela caliente, es decir, con ponerse, como dicen, bajarse el acero aquí, pero dejarse más cabello encima. Pero como tiene el pelo lacio, la gente dice, bueno, se ve bien, por lo tanto no voy a decirle que no lo haga. Pero si es al revés, una persona con pelo crespo, por ejemplo, pasa justamente lo contrario, hay un acto de discriminación. Entonces, el que diga que en la sociedad dominicana no hay discriminación, no sé dónde vive entonces. Y parte del problema justamente de nuestra sociedad es que a nosotros nos gusta tapar el sol con un dedo. Nos encanta tapar el sol con un dedo y por eso nosotros no hemos podido avanzar en una agenda, digamos, que permita el mejor desarrollo y la garantía de los derechos de todas las personas. Porque no queremos ver que existen los problemas. Aquí no hay violencia contra las mujeres. Todo el mundo lo dice. Que como no hay violencia contra las mujeres, no se discriminan a las mujeres. No se discriminan a las mujeres. Entonces, ¿por qué será que las condiciones de pobreza siempre inciden mayormente en las mujeres?
Por ejemplo, eso es un tema que ya está con datos de la ONU incluso. Sí. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué la Constitución entonces tiene que decir que tiene que eliminarse todo tipo de discriminación en contra de la mujer y apostar a una mayor equidad de género? ¿Por qué lo dice? Si no existiera, no tuviera que decirlo. Ok, volviendo al tema del anteproyecto Ujú. de ley aprobado por los diputados, quizás hay mucha gente confusa de lo que es sexo, orientación sexual y de lo que es género. ¿Tú podrías explicarnos en qué consiste o la diferencia de cada uno? Sí, yo no soy experto en esto, pero yo tengo conocimiento básico de género, digamos así. El sexo tiene que ver con si tú eres macho o hembra, es decir, si tienes biológicamente tus órganos reproductivos son masculinos o son femeninos, es decir, si tiene vulva o si tiene pene, punto. Eso es el sexo. Ujú. El género es el rol social que se le asigna normalmente a una persona en virtud del sexo. Por ejemplo, las mujeres son más débiles, los hombres son más fuertes. Eso es un rol de género. Nadie ha dicho que sea así necesariamente, ¿verdad? Las mujeres siempre son más emocionales, los hombres son mucho más racionales. Eso es un rol de género. A los hombres se le asigna un rol mucho más racional, a las mujeres se le asigna un rol mucho más emocional. Ujú. Ahora, la orientación sexual es justamente la atracción física y el gusto, ¿verdad?, La decisión. hacia otra persona de un determinado género o sexo. Entonces, es totalmente diferente. O sea, una persona puede ser varón, masculino, ¿verdad?, sexo masculino, hombre y ser homosexual, porque le gustan los hombres y punto. Y eso no es mayor inconveniente. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre orientación sexual, de manera general, digo yo, Ujú. sexo y género, en verdad. Son cuestiones muy separadas. El género no necesariamente está conectado con el sexo, porque el género es una construcción social. Mientras que el sexo es un tema biológico que por igual no es necesariamente que estamos hablando que hay solamente dos sexos. En la naturaleza pueden haber personas intersexuales, es decir, que hay una intersección entre ambos genitales y por eso se le llama intersexual, pero al mismo tiempo tenemos en el género hay diversos géneros, hay toda una diversidad de género, no solamente está el género de personas que son mujer y hombre, sino hay personas que no se consideran ni una cosa ni la otra, por ejemplo. Entonces, es una construcción social y por lo tanto, al ser una construcción social, siempre puede ser perfectible y por lo tanto, al mismo tiempo, deberían garantizarse los derechos a toda la persona sin importar eso, en virtud del libre desarrollo de cada quien. Así es. Bueno, pues vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos conversando con el abogado Tiago Marrero sobre el anteproyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados recientemente. Regresamos. Seguimos conversando con el abogado Tiago Marrero, quien nos está orientando sobre el anteproyecto de ley aprobado recientemente por la Cámara de Diputados, que eximiría de penas los delitos por discriminación. Y quería preguntarte, Tiago, si ese anteproyecto de ley no iría en contra también del artículo 3 de del artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Sí, evidentemente que de aprobarse como está el anteproyecto del Código Penal, evidentemente que iría primero en detrimento de lo que es el artículo 39 de la Constitución con respecto al derecho a la igualdad, uno. Segundo, iría obviamente en detrimento del derecho al libre desarrollo de la personalidad de todo el mundo. Tercero, evidentemente que iría en contra de las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos y por supuesto que también iría en contra del artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, esa Carta de Derechos sería evidentemente también violentada por ese artículo. Es que no es posible, que eso no es posible. Y además, en este país tampoco está regulada la objeción de conciencia como para poder decir que la objeción de conciencia es algo que puede utilizarse para en algunos casos particulares, negar derechos a personas que típicamente se le ha negado y se le ha discriminado en el país. Yo siento que mucha gente todavía no toma conciencia de la gravedad de este asunto y de este tema aprobado por los diputados, que esperemos que asimismo los senadores no lo aprueben, pero quizás no tienen mucha conciencia porque lo ven más bien como algo quizás de sexo o de género o que solamente afectaría a la comunidad LGBT, pero no, se podría dar en cualquier caso. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en un caso de crimen una persona
mata a otra por discriminación, ya sea, no sé, por tu religión, vamos a poner el ejemplo, no podría ser penalizado porque no estaría constituido en el código. Bueno, sí, yo pienso que en esos casos particularmente pudiera ser penalizado ya a través de una regla de interpretación clara de la realidad de los hechos en ese caso particular. Y la excepción que está contemplada en el anteproyecto no significa que el hecho de matar, por ejemplo, de violentar a la persona, pueda justificarse sobre la base de la objeción de conciencia. Lo que quiere decir esto es que determinadas actuaciones, por ejemplo, impedir la entrada de una persona a un determinado lugar en virtud de una objeción de conciencia, es posible. Eso, hasta ahí llega el párrafo que se integró a ese artículo del proyecto. No llega al punto de que no se va a penalizar el crimen de odio en sí mismo. Okay. Porque sí sería como tal, pues posiblemente penalizado sin mayor inconveniente. Lo que sí trata de evitar esa parte del anteproyecto es garantizar de alguna manera u otra que determinadas, en el fondo, ¿qué fue lo que se buscó aquí? Lo que se buscó con insertar bajo la manga este párrafo es garantizar que la gente que tiene un discurso de odio claro, específico en este país, no sea sujeto en ningún momento de algún tipo de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, por ejemplo, yo digo tal cosa en Twitter porque yo creo en eso, porque mi religión entiende que es esto. Entonces ellos lo que están haciendo, y con ese párrafo lo que hicieron fue cubrirse para continuar haciendo lo que siguen haciendo. Porque saben que eso era algo peligroso para ellos, de que pudieran en cualquier momento ser responsables en caso de que ciertamente se determinara que sistemáticamente alguna persona que conocemos sobre todo en las redes tienen un discurso de odio muy claramente identificado, y lo que están haciendo es cubriéndose con una disposición como esa que permite de alguna manera le permite tener impunidad con sus actuaciones bajo el mantra de que en virtud de sus creencias o de sus cuestiones institucionales, que es lo que más ruido realmente me hace, se permita de alguna manera discriminar o mantener un discurso en contra de personas que ellos entienden que son enemigos de sus creencias. No solamente a la comunidad LGTB. No, a cualquier persona, pero digo los haitianos porque son el sí, lo grupo más común. Inmigrante Sí. claramente discriminado en este país. Digo los negros porque también aquí tenemos un tema grave también de racismo. Digo la comunidad LGTBIQ más, ¿verdad? Porque también son un grupo clave que también es muy discriminado en este país, altamente discriminado en este país. Entonces, claro, es para todos esos grupos que históricamente han sido vulnerabilizados. Históricamente, eso no, ahí es para ellos, para continuar lo que ya están haciendo y simplemente no tener ningún tipo de responsabilidad sobre sus actuaciones. Quizás este anteproyecto, de ser aprobado por la Cámara, por los senadores también, podría abrir la brecha de la terapia de conversión, que quizá podría ser calificada como barbarie. Bueno, el proyecto, yo creo que en sí, aún quitándole el tema del párrafo como tal, no va a proteger a la persona de la comunidad LGTBIQ de un tema de la terapia de conversión, porque al final son procedimientos que pueden ser catalogados por de alguna manera como actos de barbaries. Para las personas que son de la comunidad LGTBIQ, pero al final la gente que va ahí o lo accede o va por presión, es un poco más complejo de decir que lo podemos regular a través del Código Penal, porque al final el tema está en tratar de educar a las personas de que ese tipo de terapia no funciona, de que lo que hacen es más daño de lo que finalmente hacen de bien, y eso incluso en algunos lugares del mundo no tienen una clara regulación con relación a eso, porque al final son terapia, y la gente que quiere, es como si tú quieres creer en la numerología, tú puedes creer en la numerología, cada quien busca su forma de salvación de acuerdo a cómo se sienta. Lo importante es que haya una educación todo el tiempo y constante, educando a la persona sobre la diversidad sexual de las personas, sobre que el hecho de no tener una orientación sexual o una identidad sexual conforme a lo que heteronormativamente nosotros estamos acostumbrados, no es malo, no le hace daño a nadie, y esa misma persona tiene los mismos derechos. Entonces, en la medida que podamos progresar en ese sentido, poco a poco entiendo que ese tipo de terapias se van a ir disminuyendo también. Bueno, pues ojalá. Hablando sobre y viendo sobre todo este panorama actual de República Dominicana, el matrimonio igualitario estaría años luz quizás de ser
Yo pienso, probablemente aprobado aquí en el país. ¿Cuál es tu opinión? mira, yo pienso que eso está un poco lejos, porque lo que nos ha demostrado en estos últimos, sobre todo en este último año, es que estamos ahora mismo en una contrarreforma de derechos. O sea, tenemos ahora mismo un grupo, sobre todo ahora en el Congreso. Yo eso no me lo imaginaba. Yo pensaba que este Congreso podía ser mucho mejor. Pero veo que en temas de derechos este Congreso realmente dio para atrás, o más bien, simplemente lo que está es reforzando lo que ya se creía antes, porque tampoco que lo que estaban antes era muy diferente a lo que están ahora. Es simplemente que ahora mismo hay, cuando se tiene, eso es normal en la sociedad, de cuando se avanza un poquito siempre se quiere dar un Se cambio hacia retrocede. atrás, ¿verdad? Entonces se ha avanzado algo, pero estamos en un momento que no es favorable para los movimientos progresistas ahora mismo. Así es. Bueno, pues vamos a otra pausa, pero cuando regresemos, seguimos conversando con el abogado Tiago Marrero sobre el tema de la discriminación y los grupos que se han manifestado frente al Congreso Nacional en contra del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Continuamos en A Partir de Ahora con el abogado Tiago Marrero, quien hablamos sobre el tema del anteproyecto aprobado por la Cámara de Diputados y la discriminación en República Dominicana. ¿Qué te parece, Tiago, esas manifestaciones que se han concentrado frente al Congreso en contra de este anteproyecto? Más que válidas, más que válidas. Hace tiempo yo creo que la comunidad LGTBIQ no se hacía sentir y creo que debe hacerse sentir con más fuerza porque son personas que tienen derecho a todos los derechos. Eso es así, tienen derecho a todos los derechos es una comunidad que ha sido claramente discriminada históricamente y que ya estamos en el siglo XXI y la República Dominicana tiene necesariamente que ponerse a la altura de este siglo y comenzar a reconocer los derechos de todas las personas para todas las personas. Ya cambiando un poquito de tema, tú también eres parte de la defensa de Andrés Bautista en el caso de Brecht. Sabemos que no puedes dar muchos detalles, pero sí nos gustaría hablar un poquito sobre en qué proceso o en qué parte va el juicio, cuándo tú entiendes, o cuándo, según el cronograma, terminaría y qué sigue ahora. Bueno, ya la semana pasada terminaron todas las defensas de incorporar sus pruebas de descargo y lo que estamos ya es en la etapa de cierre. El próximo lunes me parece que es el Ministerio Público que va a iniciar con su discurso o alegatos de cierre, como se le dice, y luego entonces irían cada una de las defensas a realizar sus cierres. Evidentemente los imputados son los últimos que van a hablar, no sé todavía se va a terminar la dinámica con el tribunal, si van a hablar una vez termine cada alegato de cierre o si van a hablar todos al final en un solo día, no lo sabemos, pero lo que sí está pensado es que el juicio deberá terminar a eso de mediados de septiembre, por ahí, por lo tanto calculo que a finales de septiembre, principio de octubre tendremos ya la sentencia de este caso. En eso estamos. ¿Y tu cliente qué tú piensas? ¿Será descargado? Yo ¿Podría entiendo ser? que la sentencia será absolutoria para Andrés Bautista porque él nunca debió haber estado involucrado en ese proceso. Nunca. ¿Por qué? Explícanos un poquito. Claramente las delaciones premiadas son mentirosas, eso siempre nosotros lo hemos dicho, hay muchísimas inconsistencias. Primero porque por ejemplo, ninguno de los delatores hablaba en su momento sobre el acueducto de la línea noroeste y a Andrés Bautista le imputaron el acueducto de la línea noroeste cuando nadie habló del acueducto de la línea noroeste, no sabemos ni siquiera por qué le están imputando eso. Segundo porque se le imputan obras en las que Andrés Bautista ni siquiera era presidente del Senado y quien era presidente del Senado era el entonces secretario general del PLD, Reinaldo Paredes Pérez, quien aprobó básicamente el 90% de los proyectos de Brecht y a Andrés Bautista le imputa básicamente obra que ni siquiera aparecía ahí. Y en segundo lugar porque no hay una sola evidencia, una sola prueba de que Andrés Bautista haya recibido sobornos. Lo que hubo fue una clara acusación sesgada, políticamente, digamos, tendenciada, porque Andrés Bautista era el presidente del principal partido de oposición en su momento. Y lo que querían era anularlo políticamente, sobre todo porque él fue que hizo la denuncia contra Joao Santana. A partir de ahí fue que comenzó todo el problema con Andrés Bautista. Entonces, el ex procurador general de la República, que hoy está en la cárcel, es decir, sabemos muy bien que tiene problemas serios con la ley, lo que hizo con la acusación no fue más que elegir aquellos chivos expiatorios, entre ellos Andrés Bautista, para descargar de responsabilidad a quienes posiblemente pudieran haber sido los culpables de todo esto. Casualmente, la mayoría de los que están imputados han sido legisladores ahí
y los legisladores no son los que llevan ni aprueban digamos, la mayoría de las cuestiones que están detrás de las negociaciones con Odebrecht. Simplemente, como siempre pasa, casi todo el tiempo se aprueban todos los financiamientos que se dan en el Congreso, y eso no es nada malo ni nada que digamos que dé lugar a algún tipo de soborno, o sea, en este país por lo menos. Bueno, pues llegamos al final de nuestro programa y Tiago, te agradecemos muchísimo habernos acompañado hoy y habernos ilustrado sobre todos estos temas. Gracias a ti y a ustedes por de verdad la confianza de pedirme que venga a hablar con ustedes de estos temas tan importantes. Gracias. Nos vemos hasta la próxima.